el Evangelio ha sido, es y será un escándalo. El Evangelio ha sido, es y será un escándalo. Hoy en día el mundo incrédulo, en su mayoría, ve al Evangelio como algo arcaico, mitológico, fantasioso, como un cuento. Sin contar aquellos que están negando el Evangelio por seguir un Evangelio diferente. Así que tenemos aquellos que lo rechazan abiertamente y tenemos aquellos que lo rechazan porque lo han suplantado con un Evangelio más fácil de seguir, más fácil de oír. Y esto se debe a que el mundo incrédulo, y voy a usar una palabra un poco contradictoria, pero yo sé que me van a entender, el mundo incrédulo, ya sea abiertamente opuesto al Señor o con un saborizante cristiano, el mundo incrédulo siempre va a buscar una razón, una excusa para negar la verdad del Evangelio. Y eso es porque el verdadero Evangelio confronta, expone, desnuda el alma. El Evangelio desnuda las intenciones de nuestros corazones. Y eso ofende terriblemente. Cuando se predica correctamente el Evangelio, una persona puede o abrazarlo con todo su corazón o puede llegar a aborrecerlo con toda su alma. Cuando el verdadero Evangelio es predicado y alguien verdaderamente, valga la redundancia, medita en él, en el Evangelio, si bien al principio duele y mucho, desconcierta, aturde, esa angustia, ese dolor, pasa a convertirse en paz. Y hoy día sabemos que es en paz para con Dios. El Evangelio siempre ha sido un escándalo y siempre lo será. El Evangelio es el plan de salvación que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera aún se había creado el escenario en el cual íbamos a pecar y ya el Señor había diseñado y planeado su Evangelio. Y luego en un momento dado, este Evangelio se materializa en la persona de Jesucristo y el Señor usa un método de tortura, un atroz método de tortura llamado la crucifixión o la cruz. Repito, para materializar y concretar su mensaje, su plan de salvación. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas, relatan la crucifixión de Jesús. Nosotros hoy lo que vamos a hacer, hermanos, es vamos a tomar como columna vertebral al Evangelio de Marcos. Va a ser nuestra columna vertebral del día de hoy. Y vamos a complementarlo con los demás relatos sobre la crucifixión de Jesús. Cuando el domingo pasado estudiamos a Jesús en el Getsemaní, orando, angustiado, terriblemente triste, horrorizado, mientras veía cercana al momento de su cruz, momento al cual él mismo se refirió como una copa que él tenía que beber. ¿Lo recuerdan? Bueno, hermanos, hoy vamos a meditar en el momento en el cual el Señor se bebió esa copa. Así que antes de tomar el texto, que está en Marcos capítulo 15, versículo 16, donde dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Bueno, para llegar ahí, para que esto tenga sentido, yo me veo obligado a hacerte un recorrido por lo que se conoce como la Semana de la Pasión, Semana Santa en un sentido más coloquial, por la Semana de la Pasión del Señor. Quiero también darles un dato para que tengan una noción de la magnitud de lo importante que es esta semana. Por ejemplo, Marcos consta de 16 capítulos. Y atiendan bien a esto. Marcos consta de 16 capítulos.
En esos 16 capítulos, Marcos narra los 3 años de ministerio de Jesús. 16 capítulos, los 3 años, de los cuales 6 capítulos Marcos lo dedica a la última semana. ¿Ven lo importante que esta semana ha sido? 6 capítulos para la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo van a ver en los demás evangelistas, tanto Mateo, Lucas y Juan. El porcentaje que le dan a la última semana es enorme en sus relatos. Eso nos muestra lo importante que ha sido esta semana. Así que quiero hacer con ustedes un breve recuento de la última semana de nuestro Señor antes de ir a la cruz. No hace falta que busquen los versos, yo voy a ir narrando día tras día hasta llegar a este viernes, porque lo que vamos a estudiar hoy ocurrió un viernes. Y así que ustedes vayan haciéndose la película. Sé que van a venir algunas escenas de alguna película de Semana Santa mientras les voy narrando estas cosas, pero si sirve, amén. Hermanos, todo comienza el domingo que está escrito y registrado en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 registra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un pollino o un burrito pequeño. Montado en un pollino ingresaba Jesús a la ciudad, pasando sobre los mantos de los presentes que tendían estos mantos en el camino y ramas que cortaban de los árboles y tendían como una especie de honra a aquel que iba ingresando a la ciudad. Mientras muchos gritaban ese domingo de entrada triunfal, muchos gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hasta hay canciones sobre eso. El lunes, Jesús maldice a un árbol de higuera por no tener frutos, el cual en verdad era un acto simbólico, porque lo que estaba maldiciendo Jesús era la religiosidad de Israel, esa religiosidad judía improductiva que estaba más que nada llevando a las personas a un falso Dios antes que al verdadero Dios de Israel. También ese lunes Jesús va al templo, que debería de ser llamada una casa de oración, pero lo habían convertido en una cueva de ladrones, y Jesús hace un trenzado de cuerdas y empieza a expulsar a aquellos que vendían cosas y a los cambistas del templo. Eso ocurrió el lunes. El martes, Jesús le explica a sus discípulos por qué maldijo a ese árbol el día anterior. Porque la higuera estaba en ese momento completamente seca. Y ese martes fue un día bastante movido, porque Jesús tiene una serie de enfrentamientos con sus enemigos. Grupo tras grupo venía a enfrentar a Jesús tratando de hacerle caer. Y esto se narra en Marcos capítulo 11, del 27 a Marcos 12, 34. Jesús iba respondiendo a cada uno de ellos, y toda esta serie de trifulcas, de peleas, de enfrentamientos con sus enemigos termina de la siguiente manera: y ya ninguno osaba preguntarle, Marcos 12, 34. Así que él iba poniendo en su lugar a cada uno. El martes continuando el martes, Jesús elogia la ofrenda de una viuda. ¿Conocen la historia, verdad? Que vino la viuda y dio todo lo que tenía, y él dijo, esta dio mucho más que todos. Bueno, eso pasó el martes de su última semana. Jesús también predice que el templo será destruido y también anuncia su segunda venida. Y en este martes, en este terrible y negro martes, por las denuncias públicas que él había hecho, por lo que había ocurrido en el templo, porque él había desbaratado ese día todo el comercio de los religiosos, de los líderes,
En este martes complotan y piensan y maquinan la manera en la cual iban a matar al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 14, del 1 al 4. El miércoles no se registra absolutamente nada, aunque muchos creen que Marcos 14, 10 al 11 encajaría el miércoles. ¿Y qué ocurrió en Marcos 10? En Marcos 14, 10 al 11, Judas hace un trato para entregarlo. Eso pudo haber sido o martes de noche o pudo haber sido el miércoles. Judas concreta su traición el miércoles. El jueves ellos preparan y celebran la Pascua, la verdadera Pascua del Señor. No había huevo de chocolates, no había un conejo. Ellos estaban conmemorando que el ángel de la muerte pasó por Egipto y el ángel de la muerte, o el heridor, como dice Éxodo 12, el heridor entró a las casas en donde la sangre del cordero no estaba por el madero y llevó a los primogénitos, a los herederos de todo. Ese jueves se prepararía y se celebraría la última Pascua, como ellos la conocían, para establecer en base a la Pascua, la cena del Señor que lo celebramos nosotros hasta el día de hoy. Jesús predica su último sermón. Jesús parte a Getsemaní, que es lo que estudiamos el domingo pasado. Ahí él va partiendo a Getsemaní. En el camino, por segunda vez, predice que todos lo iban a abandonar y que Pedro lo negaría 3 veces. Pedro vuelve a negar que eso ocurriría. Jesús agoniza y suplica en el Getsemaní. Judas viene con la comitiva, traiciona a Jesús, le da un beso. Algo que me llama del arresto de Jesús es que Jesús estaba agonizando en el Getsemaní, pero cuando llegó el tiempo, él se levantó y dijo, levántense y vamos. Y fue a enfrentarlos y dice uno de los evangelistas que él se presenta y dice, ¿a quién buscan? Y todos cayeron de espaldas. Judas lo besa, lo identifica, lo arrestan y se lo llevan. En la madrugada de ese jueves, viernes, Pedro lo sigue, todos huyen, Pedro lo sigue y lo niega 3 veces, aproximadamente a las 3 de la mañana. Se reúne un cuerpo de líderes religiosos, este concilio, este consejo se llama Sanedrín, y ellos lo condenan en un juicio religioso. Jesús tuvo 2 juicios. Tuvo un juicio religioso y tuvo un juicio penal, civil penal, con los romanos. En el juicio religioso Jesús era condenado por blasfemo. Pero los judíos no tenían la autoridad para sacar la vida a nadie o para ejecutar la pena de muerte. Entonces los judíos necesitaban de los romanos y necesitaban causas por las cuales los romanos digan, este debe de morir. El viernes, ya amaneciendo, el viernes muy temprano, Jesús es llevado ante un hombre llamado Pilato. Pilato trata de no ensuciarse con la muerte de Jesús porque era un hombre político, no quería más problemas de lo que ya tenía. Él no quería ensuciarse con la muerte de este hombre. Pero Pilato termina cediendo ante la presión de los líderes de Israel y del pueblo que habían sido incitados por ellos, por los líderes, y decide condenar a Jesús sin antes tratar de hacer una especie de jugada, porque como era Pascua, había una costumbre romana, judío-romana, que se liberaba a un preso por la Pascua. Y Jesús dijo, y Pilato dijo, voy a traer a Barrabás y voy a poner a Barrabás o a Jesús, un asesino, terrorista, ladrón, o Jesús.
y todo el pueblo, incitado por los líderes religiosos, eligieron a Barrabás. Barrabás, curiosamente, significa Bar Abba, hijo de el Padre. Abba, Padre. Bueno, Bar es hijo, Abba es Padre. Y ahí estaba un falso hijo del Padre siendo liberado para que en su lugar muera el verdadero hijo del Padre. Algo curioso ocurre en ese tramo, que Pilato no quería matar a Jesús más que nada porque no quería un problema político. Entonces lo que hace Pilato es tratar de derivarle el problema a alguien. Él al oír que Jesús era de Galilea, estaba Herodes cerca. Entonces él manda a Jesús junto a Herodes para ver si podía deshacerse del problema. Y dice Lucas que cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho porque hace mucho tiempo que quería conocerle. Recuerden que Herodes fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Y Herodes creía que Jesús era la reencarnación de Juan y le tenía mucho miedo. Bueno, ese Herodes estaba enfrente a Jesús. Ahora, cuando él vio a Jesús se alegró mucho porque creía que Jesús le iba a hacer algún milagrito. Y como Jesús no accedió a hacerle ningún milagro, de hecho que muchos buscan a Jesús como lo buscó Herodes. Entonces, como Jesús no accedió a hacerle ningún milagro y cerró la boca, ni siquiera le respondió, se lo volvió a enviar a Pilato. Y Pilato, lavándose las manos, lo envió a la cruz. Y eso nos lleva al texto de hoy. Ya todo este espectáculo paupérrimo, humillante, este juicio completamente irregular, un juicio a la madrugada, había ocurrido. Y ahí encontramos el texto que dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinos, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron de la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Las narraciones de los evangelios en cuanto a los tormentos de Jesús en la cruz, lo que llama la atención es que son sumamente reservados. La muerte por crucifixión era conocida por todos en aquella época, así que el ser muy detallados de cómo un hombre moría en la cruz no era necesario, no hacía falta en aquella época. Más que nada, lo que los evangelistas hacen es resaltan bastante las burlas irreverentes, su juicio totalmente irregular y el profundo odio que le demostraron a Jesús hasta la cruz. El versículo 16, como ya leímos, dice que los soldados lo llevaron a un atrio, sería una especie de patio interno, así como el atrio del templo. Palacio, dice la versión de las Américas, y convocaron a toda una compañía. Una compañía son aproximadamente 600 hombres convocados para divertirse con Jesús. El momento por el cual se convocó a toda la compañía, el motivo por el cual se convocó a toda la compañía, repito, sería porque estos hombres querían tal vez saciar su sentido sádico como soldados romanos que eran bastante fieros. Ya Jesús en este momento había sido azotado. Él fue terriblemente azotado. Y añado lo siguiente, algo que ya todos sabemos aquí. El látigo romano con el cual se azotó a Jesús
era un látigo que era un instrumento de tortura que tenía varias tiras de cuero, y a las tiras de cuero estaban añadidas piezas de hueso y metal afilado, de manera que cuando el soldado daba contra su víctima con este instrumento, parte de su carne era desgarrada. Así que estos hombres azotaron terriblemente a Jesús y lo llevaron luego a este atrio, a este patio interno, y se convocó a toda la compañía, 600 hombres. Hasta aquí el cuerpo de Jesús ya estaba sumamente dañado. Su rostro ya estaba bastante hinchado por los golpes. Ya partes de su barba habían sido arrancadas. Y aún así los soldados decidieron convertir esto en un acto aún más perverso y espantoso, realizando una parodia. Una parodia es una imitación en forma burlesca de algo. Dice, según el versículo 17 y 18, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle, según el texto, salve, rey de los judíos. La púrpura era un color relacionado con la realeza, aunque el Evangelio de Mateo dice que le pusieron un manto escarlata. Y aquí hay dos visiones totalmente irrelevantes. No afectan la idea de los soldados, porque muchos creen que en verdad los soldados no escatimaron en buscar algo púrpura, muy costoso en la época, para humillar a Jesús aún más. Otros creen que era una vieja decolorada capa romana que en un principio era escarlata, pero ya aparentaba ser de tono púrpura. El punto es que el énfasis era resaltar la burla que estaban haciendo en contra del supuesto rey de los judíos. Luego le entretejieron una corona de espinas, y el Evangelio de Mateo añade en el 20:29 que aparte de eso le pusieron una especie de báculo, una vara, e hincándose de rodillas, le decían salve rey de los judíos. Marcos también dice en el 19 que le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias burlonas. Le pegaban, lo escupían y de rodillas le hacían reverencias burlonas. ¿Y saben a qué me pone a pensar esto? ¿En qué me pone a pensar terriblemente esto? En que alguna vez todos ellos volverán a ponerse de rodillas delante de Él. Filipenses dice que algún día toda rodilla se doblará delante del Señor y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así que no será la última vez que estos hombres se pongan de rodillas delante de Jesús. En medio de esta burla, complementando a Marcos con Juan añade un detalle que luego de todo esto los soldados llevaron a Jesús frente a Pilato, y Pilato lo hizo desfilar frente a todos. Eso está en Juan 19, 4-5. He aquí el rey, decía Pilato. Tal vez porque Pilato creía que al ver destrozado a Jesús, al verlo así, los que pidieron su muerte se retratarían, pero aún así todos gritaban, crucifícale, crucifícale. Pilato, con enojo, dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él, dice Pilato. Pero los líderes religiosos insistieron en su acusación diciendo, tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Al oír Pilato esto, tuvo muchísimo miedo, Juan 19, 8,
porque era un hombre terriblemente supersticioso. Se suma a eso que su esposa anteriormente le había mandado un mensaje que decía: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Mateo 27, 19. Entonces él procuraba soltarle por supersticioso. Pero todos pedían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces Juan registra una conversación entre Jesús y el temeroso o asustado Pilato, donde después de todo esto, al escuchar que Jesús era acusado de ser hijo de Dios, Pilato entra de nuevo con él y le pregunta: ¿de dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿A mí? ¿No sabes acaso que tengo la autoridad para crucificarte y tengo la autoridad para soltarte si yo quiero? Y Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Pilato, acobardado, sabiendo que estaba condenando a un hombre inocente, por presión de los líderes y del pueblo, incitado por ellos, continúa con la crucifixión de Cristo Jesús. Marco añade en el versículo 19 que después de haberle escarnecido, después de haberse burlado de él, lo desnudaron de la púrpura y lo pusieron y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y eso nos lleva al siguiente punto, a la crucifixión en sí. Versículo 21. Hermanos, todo condenado a la muerte por crucifixión era obligado a cargar su cruz. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, una división de pareceres. Algunos dicen que Jesús cargó su cruz completa, otros dicen que Jesús cargó solo la madera, el madero transversal, porque el vertical estaba en el Gólgota. Ya sea eso o lo otro, él ya no contaba con las fuerzas para cargar el madero. Y un hombre llamado Simón, que venía del campo, fue obligado a llevar el madero, fue obligado a llevar la cruz en su lugar. Según el verso 22, esta procesión finalmente termina en un lugar llamado Gólgota, o lugar de la calavera. Y este lugar estaba localizado en las afueras de la ciudad. Hebreos 13:12 nos dice eso, que estaba fuera de las puertas, afuera de la ciudad. Y los romanos tenían como costumbre hacer las crucifixiones en lugares públicos, al costado de los caminos concurridos, de manera a que cada crucificado sea un ejemplo, sirva de escarmiento para que todos los que osen desafiar a la autoridad romana sepan lo que les ocurriría. En el verso 23 de Marcos 15 nos dice que le dieron de beber vino y mirra. Esta era una mezcla que hacía como sedante, como narcótico. Y aquí otra vez encontramos dos visiones de este acto. Algunos creen que le dieron este narcótico, este sedante, vino y mirra, como una forma de compasión por parte de algunos de los que estaban ahí presentes. Pero otros creen que era una forma de dopar al crucificado de manera que sea más dócil a la hora de clavarle los clavos. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Jesús quería plena conciencia mientras estaba cumpliendo y consumando el plan de salvación. En el verso 24, la primera parte dice, Marcos, simplemente así: cuando lo hubieron crucificado. No hay más detalles. Cuando lo hubieron crucificado. Repito, la cruz era tan conocida para las personas de aquella época que no necesitaban muchos detalles.
La muerte por crucifixión, al parecer, fue inventada por los persas, posteriormente perfeccionada por los romanos. Y el punto y la idea central de este acto era que la víctima, era provocar a la víctima una muerte lenta y prolongada. El sufrimiento que ellos padecían era un espectáculo macabro para todos aquellos que lo observaban. La denigración, la humillación, el dolor al que eran expuestos los crucificados era tal, hermanos, que los romanos llegaron a la conclusión de que esa era una muerte indigna de cualquier ciudadano romano. Un romano no puede morir así. Los crucificados eran clavados en el suelo y luego eran elevados, eran subidos, y en un momento todo el peso de sus cuerpos recaía sobre los clavos que los atravesaban, y comenzaba una terrible agonía que podría llegar a durar inclusive días. Mientras Jesús estaba en la cruz, continúa el verso 24 diciendo que se repartieron sus vestidos echando suerte para ver qué se llevaba cada uno. Juan da más detalles de esto, pero el tema es, mientras él estaba ahí agonizando, clavado, ya suspendido en la cruz, estos hombres totalmente insensibles al dolor estaban ahí repartiéndose. Entre tanto, todas estas cosas iban pasando. Lo que nos lleva a glorificar al Señor es que su plan, su palabra, se iba cumpliendo paso a paso. Estos hombres en tinieblas, sin darse cuenta, sin saberlo, sin percibirlo, estaban siendo instrumentos para el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Saben qué dice el Salmo 22, versículo 16 y 18? Porque perros me han rodeado, dice el Salmo. Me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Saben qué significa horadar? Horadaron, traspasaron. Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Repito, Salmo 22, 16 al 18. En su providencia, Dios estaba usando la naturaleza perversa de estos hombres como instrumentos para que su plan se lleve a cabo. El versículo 25 y 26. En el verso 25 nos dice que era la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, cuando Jesús fue crucificado. Viernes a las 9 de la mañana comenzó la crucifixión de Jesús. No lo olviden. Y aquí quiero llevarles a una perspectiva. Viernes 9 de la mañana. A la medianoche del jueves, él estaba orando que Semaní, que si es posible pasase de él esa copa. ¿Se acuerdan? Suplicando y llorando, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Bueno, a las 9 de la mañana ya la estaba bebiendo. El título escrito de su causa, el motivo por el cual, porque se acostumbraba cuando alguien estaba crucificado, se ponía la causa por la cual ese malhechor estaba ahí. Y en una forma burlesca, Pilato, y para provocar a los líderes judíos, colocó el título El Rey de los Judíos.
Los líderes religiosos, al leer semejante título, le dijeron, no queremos que esté eso ahí. ¿Cómo que el rey de los judíos? Y Pilato responde en Juan 19:22, lo que es escrito es escrito. Hay un comentarista que resume básicamente las 7 acusaciones que tuvieron los líderes religiosos en contra del Señor Jesucristo. Y miren básicamente de qué fue acusado Jesús. De hecho que en Marcos capítulo 15, 3 al 4, dice, los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez Pilato le dice, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Bueno, voy a hacerle una lista de las cosas por las cuales Jesús fue acusado. Primera acusación. Ellos alegaron que había amenazado con destruir el templo. Y él no hizo eso. Marcos 14, 58. Segunda acusación. Que era un malhechor, que era un hombre malvado. Juan 18, 30. Tercera acusación. Que estaba pervirtiendo a la nación. Lucas 23:2. Cuarta acusación, que estaba prohibiendo al pueblo pagar impuestos al César. Lucas 23:2. Quinta acusación, que estaba afirmando ser un rey que amenazaba el reinado del César. También está en Lucas 23:2. Sexta acusación, que estaba agitando al pueblo y fomentaba la insurrección. Lucas 23:5. Y séptima acusación, que se consideraba ser hijo de Dios. De las 7 acusaciones, la única verdadera era la séptima. Las otras eran todas calumnias. El ser etiquetado como el rey de los judíos no era la acusación que los líderes querían que figurara en la cruz de Jesús. Pero Pilato sin saberlo, una vez más, estaba siendo un instrumento para cumplir el plan de Dios, porque realmente es el rey de los judíos. Y eso nos lleva al siguiente punto. Jesús crucificado entre criminales. Según el verso 27, dice, lo crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así que Jesús fue aquel día crucificado como un delincuente, específicamente como un delincuente peligroso más. Mientras todo ocurría, repito una vez más, la Escritura seguía su cumplimiento. De hecho, ¿qué es lo que dice el verso 28? Y se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y esto tiene que llevarnos a glorificar al Señor, porque esto nos muestra que en todo momento la mano de nuestro Señor estaba en control de absolutamente todo. Y es importante aclarar, hermanos, que los ladrones crucificados con Jesucristo, con nuestro Señor, junto a Él, no eran simplemente ladrones, ya que en Roma no se penaba con la cruz el simple robo. Así que estos tuvieron que haber sido ladrones peligrosos, asesinos, al punto tal que los romanos los hayan sentenciado a la muerte. De hecho, Barrabás encajaría muy bien en medio de ellos dos. Ese era su lugar, probablemente hasta su madero. Barrabás sí tendría un excelente lugar en medio de estos dos ladrones. Y hermano, no hay ladrón bueno y el ladrón malo. Eso no existe. No es una... Toda la turba que a gritos pidieron su muerte, ahora estaban allí en el lugar de la crucifixión contemplando su humillación. Dice el verso 29 y el 30, dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Sus gritos de odio no eran más que la manifestación de sus corazones incrédulos en tinieblas. Y algo de lo cual tenemos que ser conscientes es de que todos nosotros seríamos parte de esta multitud profana, irreverente, si el Señor no hubiese tocado nuestros corazones.
Hermano, si hubieses estado ahí, en ese momento, en esa turba, viendo a Jesús entre esos dos terribles y peligrosos ladrones, si el Señor no hubiese tocado tu corazón, estarías también ahí burlándote de él. Bah, este no era aquel que dijo tal o cual cosa. Dice el verso 31 que también los líderes religiosos, los principales sacerdotes con los escribas, se decían unos a otros en burla: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. A otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Ahí está. A muchos sanó, resucitó, a otros salvó. ¿No se puede salvar a sí mismo? Y en su perversidad y en sus tinieblas, Dios puso palabra veraz en la boca de estos perversos. Dios hace hablar también a perversos. Hermanos, el punto es que si Él se salvaba a sí mismo, Él no salvaría a otros. El que estaba ahí, clavado en la cruz, estaba tomando el lugar de aquellos a quienes vino a salvar. El pasaje paralelo de Lucas nos dice que incluso los gobernantes se burlaban de él, Lucas 23:35. Y la palabra de Dios se seguía cumpliendo. ¿Saben lo que dice el Salmo 22 en el verso 7 y 8? Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele pues, puesto que en él se complacía. El verso 32 nos muestra un planteamiento sumamente tonto por parte de los líderes religiosos de Israel. De forma burlona, exigieron a Jesús su último milagro para poder creer. Según el verso 32, en la última parte dice que le pidieron que se baje de la cruz para que vean y así crean. Pero la cantidad de milagros y señales que Jesús había hecho estando en tiempos de ministerio no había tocado en lo más mínimo el corazón de ellos. Aunque algunos creen, y me parece una deducción bastante valedera, que lo que en verdad estaba pasando ahí era el último intento de Satanás para que Jesús no cumpliera su misión. Bájate de la cruz, para que veamos y así creamos. No solamente eso, Jesús resucitaría 3 días después y aún estos hombres seguirían sin creer. Ahora, el punto de humillación de Jesús en la cruz llegó al punto tal que incluso los que estaban siendo crucificados a su lado lo injuriaban. Esto realmente impresiona, hermanos, porque en la segunda parte del verso 32, en la segunda parte dice: también los que estaban crucificados con él lo injuriaban, se burlaban de él. Imagínense, Jesús crucificado, uno aquí, el otro acá, y ambos, estos dos hombres se unieron a todos, a los líderes religiosos, a los gobernantes, a la turba, a los que iban pasando y meneando la cabeza. Se unieron a todos ellos para injuriarle. Aunque estaban siendo justamente ejecutados en la cruz y enfrentando a la muerte, estos hombres, en su dureza, ridiculizaban a Jesús. Y esto solamente nos puede llevar a pensar de que hasta ese punto puede llegar la dureza del corazón del hombre. Al ver toda esta humillación, este dolor en nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo
el cumplimiento, repito, del plan soberano del Señor. Estamos viendo al Hijo de Dios siendo el siervo sufriente. Como dice Isaías 53, versículo 7, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su. Vemos al Hijo de Dios totalmente sumiso a la voluntad de su Padre, cumpliendo ese plan que había sido trazado desde antes de la fundación del mundo, bebiéndose esa copa. Y aquí vamos otra vez a dar énfasis a esto. Pero esta copa que él estaba bebiendo en ese momento, esta copa, ¿era solamente esto? Aquello que le había angustiado tanto en el Getsemaní al punto tal que sudó como gotas de sangre. Era el látigo desgarrador, eran los golpes, la humillación, las burlas, los clavos, toda esa agonía física. Y la respuesta es, para hacerlo lo más preciso posible, es que todo esto era parte de esa copa. Pero la peor parte de aquella copa era aquello que el mundo no puede ver. La peor parte es aquello que nosotros hoy sabemos, mas aún así no lo comprendemos perfectamente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la prédica pasada, haciendo una especie de comparativa, que muchos seguidores de Jesucristo habían enfrentado la muerte con mucha valentía? Y algo que nos llamaba la atención era de que por qué en el Getsemaní estaba Jesús horrorizado, angustiado, temblando, llorando, gimiendo. Y esto se debía a que Él, nuestro Rey y Señor, Salvador nuestro, no solo experimentaría una atroz tortura y posteriormente la muerte, sino que Él estaba afligido aquella noche en el Getsemaní porque experimentaría todo el furor de la ira de Dios, y ningún sufrimiento físico puede compararse con esto. Y les repito, podemos definir esto, mas no comprenderlo perfectamente. Lo que Él estaba experimentando en ese lugar iba mucho más allá de lo que se podía percibir. Él estaba viviendo, repito, todo el furor de la ira de Dios. Esa ira por nuestros pecados, en la cruz Jesús la cargó la responsabilidad y la culpa en el total desamparo. Por eso más adelante él dice, Elí, Elí, lama sabactani, o Eloí, como dice Marcos, significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él lo ha abandonado porque ha cargado todo el pecado, toda la inmundicia en él. Y Dios Padre no puede convivir con eso, entonces le carga el pecado, lo abandona y lo destroza. Este era el pago por nuestros pecados y Jesús lo pagó. Todos los ritos del Antiguo Testamento estaban cumpliéndose en él. En Levítico 19 hay un rito sumamente importante que debemos de comprender. Cuando llegaba el gran día del perdón, se llamaba lo que está en Levítico 16. Levítico 16, el gran día del perdón o el gran día de la expiación. Se tomaban 2 cabritos y se echaban suertes para ver a cuál cabrito le tocaba tal destino. Un cabrito era sacrificado y al otro se le imponían las manos y se lo enviaba al desierto para que muera en el abandono. Repito, el sacerdote primeramente sacrificaba para él y después tomaba estos 2 cabritos y les imponía las manos, y a uno lo sacrificaban con violencia y al otro lo dejaban en el desierto para que muera por el calor, por el hambre y por la sed, para que muera en el abandono. Esos ritos simbolizaban lo que le ocurriría a Jesús en la cruz.
en el completo abandono, en el desamparo del Padre, el Señor cargaría con toda la ira. Porque la paga del pecado es la muerte. Y el juez santo y justo que ama la justicia estaba sacrificando a su Hijo en lugar nuestro. Él por nosotros. Isaías 53 y el Salmos 22 cumpliéndose en un acto, en la cruz de Cristo. Solemos conocer muy a detalle el Salmo 23, ¿verdad? Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero no hay Salmo 23 sin que Jesús haya cantado y vivido el Salmo 22. Jehová tu pastor, porque Jesús en la cruz entonó la primera estrofa del Salmo 22. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Y eso nos lleva al siguiente punto, que nos lleva a glorificar aún más al Señor. Volviendo a la cruz, crucificado Él en medio de dos ladrones, habíamos dicho que Mateo nos muestra que ambos ladrones estaban agonizando y aún así estaban injuriando, estaban ofendiendo a Jesús. Pero en un momento, uno de ellos, por obra y gracia de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, así como cuando el Señor dice, hágase la luz y la luz se hizo, bueno, en un momento la luz vino al corazón de uno de ellos y uno de esos ladrones, ahí a punto de morir, agonizando, pudo ver quién era aquel que estaba a su lado. El Rey de Gloria, aquel que no tiene principio ni fin, el Rey de Reyes y Señor de señores, el Cristo, el Salvador, el que ha de venir a juzgar. La promesa, el Hijo de Dios. Y este hombre fue en un momento dado regenerado y creyó en ese momento. Y mientras el uno aún todavía seguía injuriándole, cambia de actitud repentinamente, porque recuerden, los dos estaban injuriándole y él cambia de actitud y le responde, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Vieron cómo llegó al razonamiento? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Así que él está consciente que el que está ahí está pagando por algo que no. Y mirando a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo la declaración más cierta de que uno es salvo. De cierto te digo que hoy, no mañana, ni en 3 días, ni una semana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay más detalles, pero vamos a estudiarlo la próxima semana. Pero voy a hacerle un resumen para que puedan tener la idea completa. A la hora sexta, dice el verso 33, repito, verso 33, a la hora sexta, o sea, al mediodía, todo entró en tinieblas hasta la hora novena. Hasta las 3 de la tarde. Jesús fue crucificado 6 horas, hermanos. 6 horas se bebió esa copa. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Cercano a las 3 de la tarde,
según Mateo, Jesús dice las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos creyeron que estaba llamando al profeta Elías, según el verso 35. Después, sabiendo que ya había recibido Jesús la justa medida de ira por nuestros pecados, escuchen esto, después que Jesús ya había recibido la justa medida de ira por nuestros pecados y que todo se había consumado, para que todo se cumpliese, según el verso 36, dijo, tengo sed. Había por ahí una vasija con vinagre y uno corrió y empapando una esponja con vinagre, la puso a un palo y se la puso en la boca y le dio de beber. Mientras se decían algunos que venga Elías y lo baje. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ya pagué. Ya no deben nada. Ya son míos. Hermanos, consumado es. Aquellas atrocidades que hiciste en tu vida, aquí se habían pagado. Hermanos, inclusive aquellas perversiones que alguna vez vas a llegar a hacer, aquí se habían pagado. Los pecados del pasado, presente y futuro, de aquellos que son suyos, aquí fueron consumidos. Y luego a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza, dice Juan. Expiró, dicen Lucas y Marcos. Mateo dice, entregó el espíritu. Y el rey murió. Hermanos, la cruz fue, es y será y seguirá siendo un escándalo. Para los gentiles de aquella época, imagínense, para los gentiles de aquella época, presentar a un hombre que había muerto en la cruz era presentar como a un ciudadano de baja calaña que ni siquiera era digno de tener una muerte honorable. Para el gentil esto era locura en su época. Este es el rey, este es Dios. Crean y ríndanse a Él. Seamos esclavos de Jesucristo, esclavos de uno que murió de una forma tan indigna. ¡Qué locura! Para el judío, según Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, cualquiera que era muerto colgado de un madero era un símbolo de maldito por Dios. Como el Mesías, nuestro rey, hijo de David, sería un maldito por Dios. Así que para ellos era un tropiezo pensar en un Jesús, en un Cristo Jesús crucificado. Y de hecho, en un sentido tienen razón. Solo que Jesús en la cruz es aquel que cargó nuestra maldición, no la suya. Repito, por eso la cruz era una locura para el gentil, era un tropiezo para el judío, a no ser que Dios tocara sus corazones para que ellos vean la verdad. Así hoy día el mundo incrédulo, buscando distintas versiones y distintas razones, siempre encontrará motivos para rechazar al Señor, para rechazar su mensaje, su cruz, porque su cruz nos expone y nos muestra quiénes somos y aquello que debemos de recibir por lo que somos. La cruz primeramente condena, pero esa condena es derivada al Señor Jesucristo. La cruz es una locura. Así que, hermanos, ¿qué podemos sacar para nosotros? Aparte que estamos rememorando el Evangelio al cual nos hemos entregado, amamos y al cual servimos.
Primeramente, hermanos, miren el amor de Dios hacia nosotros. Váyanse con esta idea. Miren el amor de Dios hacia nosotros. Miren este enorme y misterioso amor que Dios Padre tuvo para con nosotros, para entregar a su Hijo unigénito. Miren el amor del Hijo para entregarse a sí mismo por nuestros pecados. Y me gusta cómo lo dice un predicador a quien admiro mucho. Dice, si quieres saber qué tanto Dios te ama, no mires tus circunstancias. No pongas los ojos en cómo estás hoy. Si quieres saber, dice este predicador, cuánto Dios te ama, pon tus ojos en el Cristo sufriente en la cruz. Como segundo punto, miren a la cruz y vean al Señor que en su providencia gobierna y lo encamina absolutamente todo y que nada escapa de su mano. Dios gobierna, sostiene, dirige, sustenta toda la creación. Amén. Él es aquel que tiene el completo control de tu vida. Como tercer punto, quiero guiarles que al mirar la cruz también podamos pensar en lo terrible, espantoso y horrible que es el pecado, porque nuestros pecados provocaron la muerte de Jesús en la cruz. Dice Sujel Michelem, cuando te sientas tentado por tus pecados favoritos, recuerda a Jesucristo muriendo en la cruz por ellos. Y quiero terminar diciendo solamente esto. Hermanos, este es nuestro evangelio. Este es nuestro mensaje. Solo en Jesús hay arrepentimiento y perdón de pecados, porque Él es el que murió por ellos. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra fuente de vida, solo el Señor Jesucristo. Hermanos, creyentes, ustedes empiezan a ver borroso el evangelio y van a comenzar a hundirse. Así que debemos de aferrarnos a la cruz, aferrarnos al sacrificio de Cristo y ser instrumentos para que los hombres entiendan. Y ser instrumentos para que los hombres entiendan que o cargan ellos con la maldición o huyen a aquel que la cargó en la cruz. Repito, o cargan ellos con la maldición o huyen a aquel que la cargó en la cruz. Todo ser humano sin Cristo está maldito. Y algún día se beberán esa copa si Jesús no se la bebió en la cruz por ellos. Esto no es un juego, hermanos. Es tan bueno que solo le falta a Cristo. Se trata de eternidad en maldición o eternidad en gloria. ¿Saben qué dice Apocalipsis 19? Que Jesús, este Jesús a quienes abofetearon, humillaron y se hincaron con reverencias burlonas, está pisando un lagar. ¿Saben lo que es un lagar? Es una especie de fuente grande, donde se ponen las uvas y se pisa las uvas para que éstas vayan soltando el jugo. Está pisando el lagar para después, con ese jugo, darle de beber a las naciones el furor de Dios. La copa del furor de Dios. Evangelizamos porque amamos al Señor y evangelizamos porque amamos a los hombres. No predicamos a Cristo para que la gente tenga una vida mejor en esta tierra. Predicamos para que tengan una vida mejor en la eternidad. Los que estamos aquí presentes,
que creemos en el Señor, hermanos, no olviden que ya no hay deuda que pagar, que solo nos queda vivir una vida para darle gloria a aquel que nos salvó, de la forma que sea y en el lugar donde a Él se le plazca. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu evangelio, Padre. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Perdón, Señor, por las ocasiones en las cuales no hemos vivido para glorificar este mensaje y este acto de amor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos para la predicación de tu verdad salvadora. Ayúdanos a representarte de una manera digna. Guíanos con tu Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, que toca corazones para que los ciegos puedan ver, Señor. Gracias por haber ocupado nuestro lugar en la cruz. Esta es una obra de amor misteriosa y enorme para nosotros. Te amamos, Señor. Amén.